Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. El estilo de villanos que puede haber en los cómics es bastante variado y poco a poco las historias se han vuelto más complejas para abrir camino a nuevos antagonistas para los superhéroes. En el caso de Marvel y más concretamente tuvo un importante cambio con la llegada del primer simbionte que fue Venom. Pero eso apenas fue el principio de lo que estas criaturas harían con la historia de Spider-Man. Y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Carnage. Puede que Spider-Man haya debutado en los cómics en 1962, pero fue hasta los 80s que llegaron los simbiontes hasta su historia. Esto marcó un cambio importante en los antagonistas que enfrentaría el Trempamuros. Peter Parker apenas conocía a Venom, pero no sería el único. Fue en 1990 que un engendor de Venom se unió al asesino Cletus Kasady, y las consecuencias fueron la llegada de Carnage. La unión de este simbionte con este huésped fue colosal, sobre todo con esta naturaleza de aumentar todos estos instintos del huésped con uno de los peores asesinos que jamás haya caminado sobre la tierra, que según Eddie Brock la amenaza era inminente. Y es que desde su aparición en los cómics nos han contado solo fragmentos de su compleja y perturbadora infancia, desde cómo su madre se sometió a una terapia de electroshock, esto mientras estaba embarazada de Kasady, algo que seguramente afectó su desarrollo, o hasta crecer para ser una persona carente por completo de compasión o remordimientos. El personaje de Carnage fue un éxito instantáneo en los cómics y ha participado en múltiples historias y ahora hasta ha saltado a la pantalla grande. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente no sabe sobre Carnage, muchas cosas que nadie entiende sobre este simbionte, y más allá de que es súper poderoso y muy malvado, aquí te presentamos estas 7 cosas. Y en el lugar número 7 de cosas que nadie entiende de Carnage, tenemos como las dos versiones de Carnage en los cómics en realidad son el mismo Carnage. Esta es complicada, porque todo su origen es algo confuso, pero muchos recordarán a Eddie Brock que se unió a Venom por mucho tiempo, pero después de que Brock perdió al simbionte fue enviado a la cárcel, donde compartió una celda con el asesino en serie Cletus Kasady. Venom logró encontrar a Brock y se unió a él una vez más. Después de que Venom se fue, Kasady notó que el simbionte había dejado una sustancia viscosa líquida. Esta cosa era la descendencia de Venom y se unió a Kasady, convirtiéndose en Carnage. Esto es lo que quizá la mayoría conoce de su origen, pero muy pocas personas saben que Spider-Man destruyó el simbionte de Carnage después de unas batallas con Kasady. Entonces, ¿cómo lo recuperó? Bueno, el señor de la guerra alienígena Blastaar lanzó una invasión a la Tierra a través de una serie de portales. Uno de ellos conducía a una dimensión llamada la Zona Negativa, donde aguardaba un Clintar inactivo. Cuando se abrieron los portales, Kasady se sintió naturalmente atraído hacia ellos al sentir que un simbionte yacía al otro lado. Kasady logró localizar al alienígena y se unió a él para convertirse en Carnage una vez más. Debido a que estas circunstancias son algo complicadas, la idea de que este simbionte no es el Carnage original ha sido descartada en algunas historias. En el número 6 está la familia de Carnage. Como mencionamos previamente, Carnage es descendiente de Venom, técnicamente es su hijo, el primogénito de Venom, pero no es el único. Una corporación corrupta llamada The Life Foundation secuestró a Venom, creyendo que podría utilizar al simbionte para crear supersoldados. Cuando se enteraron de que los Clintar daban luz asexualmente, encarcelaron a Venom hasta que engendró 5 crías: Phage, Agony, Lasher, Scream y Riot. Se supone que cada generación de simbionte es más fuerte que la anterior, por lo que Carnage es más poderoso que Venom. Sin embargo, dado que estos 5 simbiontes no se vincularon con los anfitriones durante mucho tiempo, su fuerza disminuyó en comparación con Carnage. Además, la familia creció por otro lado. En otra historia, Cletus Kasady se enteró de que su simbionte estaba embarazada, sabiendo que su descendencia tenía el potencial de ser más fuerte, y así Kasady hizo todo lo que estaba en su poder para quedárselo. Después de que nació el hijo de Carnage, se fusionó con un oficial de policía llamado Pat Mulligan para convertirse en Toxin. En el número 5 de esta lista están sus debilidades. Todo villano, por más poderoso que sea, necesita tener una debilidad, sobre todo porque de algún modo nuestros héroes tienen que poder enfrentarlo. En el caso de estos simbiontes también lo tienen. Recordemos que Spider-Man se deshizo de Venom al obligarlo a escuchar el sonido ensordecedor de una campana de iglesia, algo que se volvió a repetir en el uso de ondas sonoras contra estos simbiontes, porque al enfrentar a Carnage le lanzó una onda sónica. Pero los poderes de Carnage no se han quedado aquí, han evolucionado, y ahora esta amenaza es diferente. Después de haber expuesto a su sangre a una magia oscura del Darkhold,
Carnage se volvió invulnerable a los ataques sónicos y al fuego. Lo único a lo que Carnage es vulnerable es a la electricidad. Irónicamente, Venom y Spider-Man intentaron aturdir a Carnage electrocutándolo en su primer encuentro, pero no funcionó. Esta inconsistencia fue probablemente un descuido porque quizá no se había pensado que en un inicio el personaje llegaría a unirse con la magia negra. Para el número 4 de cosas que nadie entiende de Carnage, tenemos cómo Cletus puede separarse de Carnage. Como sabrán, esta idea de un simbionte y un huésped es esta relación parasitaria del simbionte, y una manera de vencer a estos simbiontes es separarlo de su huésped, y una vez que Carnage se separa de Cletus Kasady, este huésped es solo un tipo sin poderes, pero es aún más complicado que eso. En la miniserie Superior Carnage, un científico explicó que Carnage ya no es un traje que usa Kasady, es una parte permanente de él. El simbionte ya fluye a través de su sangre, ya que se ha unido a un nivel celular y se ha anidado en su ADN. Incluso si alguien más se une a Carnage, hará todo lo que esté en su alcance para regresar a Kasady. Mientras el asesino en serie estaba en la cárcel, le clavaron un puñetazo en el cuello. La herida era tan grave que el médico dijo que estaría muerto en horas. El simbionte pudo salvar la vida de Kasady, que estaba en peligro, y lo rastreó para curarlo. Esta relación es mucho más compenetrada de lo que parece a simple vista, y definitivamente es una mejor historia de unión y de amor que Crepúsculo. Y llegando al número 3 está la verdadera naturaleza de los planes de Carnage, y es que este huésped Cletus Kasady a veces es infraestimado. Se compara con frecuencia a personajes icónicos como el Joker de DC Comics, sobre todo porque podemos ver cómo ambos tienen una personalidad psicópata y se trata de maniáticos homicidas, que no tienen nada de remordimientos de sus actos. Pero hay una gran diferencia entre los dos supervillanos. Joker es un genio táctico, no hace las cosas por accidente, es todo claramente planeado, aunque a veces no lo parezca. Y a pesar de no poseer superpoderes, el Joker ha derrotado a Batman sobre todo por esta capacidad de estrategia. Esta característica de genialidad no la tiene Kasady. No fue a la escuela, no sabe nada de muchísimos temas, pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando videojuegos y viendo televisión. Aunque mató a decenas de personas antes de ser condenado, sus médicos percibieron a Kasady como una persona que se deja llevar únicamente por la rabia y por la ira, más que tener un cerebro calculador. Pero a pesar de sus limitaciones, puede dominar a los más grandes superhéroes, ya que su simbionte funciona con violencia. Carnage no eligió a Kasady por su intelecto, lo eligió porque su capacidad para causar estragos supera a cualquier otra persona. Cuando está luchando contra Spider-Man o contra Venom, por lo general no tiene ninguna estrategia o plan de contingencia, simplemente lucha como un animal enloquecido al que le encanta matar. Y en el número 2 de cosas que nadie entiende de Carnage es que es un antagonista que simplemente es malvado y jamás va a poder ser el héroe que salva el día. Y es que cuando se le preguntó a Carnage cuál era su propósito, mencionó que era ver la muerte del universo, algo que muestra cuál verdaderamente psicópata es Carnage. De hecho, tuvimos una historia donde queda más evidenciado este punto. Cuando Scarlet Witch le lanzó accidentalmente a Cletus Kasady un hechizo de inversión, es donde eliminó todos sus impulsos malignos, y por primera vez en su vida Carnage quería ser un héroe. Cambiaron los impulsos, por lo que el huésped cambió, y como nunca había rescatado a nadie en su vida, Carnage no fue el mejor héroe, de hecho era bastante malo. Puede que en este evento estuvieran las mejores intenciones para salvar el día, pero sabemos que ser un héroe necesita algo más que simple voluntad. Pudo haber estado en el lugar correcto, pero Carnage nunca aprendió a ser un héroe. De hecho, hasta intentó detener a unos criminales de robar un banco, y para hacerlo terminó quemando el edificio. Podríamos decir que evitó el robo, pero solo porque el banco quedó completamente incinerado. Por ello, Carnage nunca será un héroe, no está hecho simplemente para eso. Y en primer lugar de las 7 cosas que nadie entiende de Carnage, tenemos al simbionte más poderoso del universo de Marvel, que a pesar de todo su historial, no se trata de Carnage. Como hemos mencionado, no todos los simbiontes que conocemos son igualmente poderosos, estas cosas cambian con cada uno de ellos. Sobre todo porque cada descendencia de simbiontes aumenta de poder y porque los guionistas necesitan mejores excusas para darle conflictos a los héroes, ¿verdad? Carnage puede ser poderoso, pero no se compara con el simbionte más letal de su universo, que es... ¿Qué? ¿En serio tengo que decir esto? Sí, ese es su nombre. En la historia de Kingbreaker, se presenta como uno de los prisioneros del Imperio Shi'ar.
Este personaje tiene los mismos poderes que cualquier otro simbionte, pero es un grado mucho mayor. Por difícil que sea de creer, este simbionte es en realidad más malvado y retorcido que Carnage. Aunque un simbionte se alimenta de la adrenalina de su anfitrión, él prefiere comerse el cerebro con quien está fusionado. Mientras lucha este huésped por su vida, llega este letal simbionte y lo que le interesa es devorar su cerebro lentamente. Por eso se terminó por declararlo a este personaje que está entre los 5 más peligrosos de la galaxia. Esto es realmente impresionante, sobre todo porque los Shi'ar han luchado contra muchos seres del universo, incluyendo a mutantes de nivel Omega, parásitos interdimensionales y la super conocida Fuerza Fénix. Para que se den una idea de la escala de poder de este simbionte y de por qué Carnage no es necesariamente el más poderoso. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Carnage. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Venom, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.